días con todas y todos. Este es un capítulo más de nuestro podcast Women See Hoy. En esta oportunidad, rememorando nuestros 10 años de fundación, bajo un lema que nos ha gustado mucho destacar, que es Potenciamos tu poder. Y este es un lema que yo quiero contar un poco la historia. Fue creado hace fácil 7 años, cuando muchos nos decían, y hace 7 años atrás, no sé si ustedes recordarán, siempre hablaban de el sentido de propósito, ¿no? Y que el propósito tenía que decirse en una frase muy corta. Y tengo una persona a quien admiro mucho, ¿no? Que es Jorge Medina. Ojalá me escuche Jorge, de Capitalismo Consciente, cuando estaba impulsando Capitalismo Consciente. Y él me llamaba muy fiel cada cierto tiempo y me decía, dime tu propósito en una frase. Y recuerdo que era difícil, ¿no? Era difícil hablar del liderazgo femenino. No, en una frase. Entonces, ante esa presión, dije, vamos a buscar a quien seguro nos va a solucionar el problema, y yo siempre la menciono, es genia, miembro del directorio Women CEO, Luciana Olivares, en Boost. Nos pusimos, planteamos el dilema y ella nos dijo, perfecto, asumamos el reto. Y a los días nos reunimos y me dijo, Ceci, esta es la frase de Women CEO. Women CEO Perú, potenciamos tu poder. Punto. Me pareció genial. Y me pareció genial porque englobaba, creo, todo lo que era nuestro deseo de hacer. Hablar de liderazgo sin poder no es hablar de liderazgo suficiente. Liderazgo es influencia, es tener la posibilidad de contribuir a transformar procesos, es la posibilidad de fortalecer valores sociales, es la posibilidad de guiar a personas a partir de un comportamiento coherente, ético, constructivo, muy bien formado para una sociedad mejor. Y por supuesto que eso abordamos y abordamos en Women CEO. Y por eso este podcast, Women See Hoy, en el marco de los 10 años de Women CEO Perú, bajo este lema de Potenciamos tu poder, pues tiene una serie de miradas y una serie de objetivos por desarrollar, y por eso yo me siento muy contenta de estar en esta oportunidad con nuestra líder del Comité de Asuntos Públicos de Women CEO. Y que yo quiero aquí hacer una aclaración específica antes de presentarla, porque, claro, muchos se preguntan y dicen, Women CEO, esto es una organización de puras CEOs. Y aclaremos puntos de vista, ¿no? Women CEO es una marca que viene de España. Women CEO España fue creada en el 2011 con el objetivo muy centrado en las mujeres en los consejos de dirección, pero conversaba, y siempre converso con su presidenta añorada y querida Ana Lamas, y cada vez que ella hace referencia a Women CEO, habla de que toda mujer tiene que ser una CEO de su vida, en todo el sentido de la palabra. Y si bien lo somos, lo hablemos pues no solamente en la esfera familiar, sino general. Autonomía, empoderamiento, liderazgo, esos tres aspectos contemplan nuestra, nuestra denominación Women CEO, Women CEO Perú. Y por tanto, la entrevista de hoy con la líder del Comité de Asuntos Públicos es muy importante porque el poder no está solo en el sector privado, sin duda está en el sector público. Y el sector público como que se ve muy alejado del sector privado. Y eso es un error. Al menos estamos convencidas que es un error garrafal. Y lo que creemos más bien es la necesidad de articular y acercar el sector público y privado, porque hay competencias y fortalezas que nos nutren y que viéndolas bien, alejando la desconfianza, alejando todos esas realidades que son lamentables, ¿no? Que existen sobre corrupción y tal, es mucho más lo que podemos ganar, construir y sumar si tenemos la perspectiva pública-privada. Y por eso tengo el placer de estar en esta oportunidad con Blythe Muro, una excelente referente precisamente del mundo público y privado. Y a quien le voy a dar el uso de la palabra para que salude a toda nuestra audiencia, y luego ya la presento con su trayectoria particular, personal. Querida Blythe, muchas gracias por estar en esta sesión conmigo. Mi querida Ceci, muchísimas gracias, muchas gracias. Además, escucho muchísimo nuestros podcasts, así que estoy muy
emocionada y honrada de hoy día poder acompañarte en esta conversación, como conversábamos al inicio, sincera y honesta. Así que espero que para quienes nos escuchan y nos ven pueda ser algo, una conversación de interés que motive, que pueda también reconocer los retos que traemos muchas veces en esta mirada público-privada y que, quién sabe, podamos tener más mujeres que puedan tener esa intención de entrar al mundo público o estando en el mundo público seguir contribuyendo desde el lugar en donde se desempeñe. De todas maneras. Así es que hoy día vamos a abordar ese tema, la experiencia pública o privada de una mujer comprometida con el liderazgo femenino. Y yo la quiero presentar. Blight, es un honor tenerla en el equipo de Women CEO y es ejecutiva senior con 20 años de experiencia en el sector público-privado. Ha ocupado cargos de relevancia muy importantes, ¿no? Ella ha tenido a su cargo la dirección y asesoría en importantes entidades del Estado, del sector salud y sectores productivos. Ella ha sido presidenta ejecutiva del Organismo de Supervisión de Contrataciones del Estado, gerente central de abastecimiento de bienes estratégicos de salud. Ha sido también directora general de la Oficina General de Administración del Instituto Nacional de Salud, entre otros. Ha brindado asesoría legal a importantes empresas privadas del sector legal, financiero, hidrocarburos y actualmente se desempeña como gerente de asuntos de gobierno para Perú y Ecuador de una compañía farmacéutica global. Es docente universitaria, sin duda, también es docente de nuestro programa Women in Health que tenemos con Centrum PUC y Women CO, abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en la Universidad de Leipzig en, Alemania. en Alemania, ¿no? Y bueno, un amplio currículum que ya lo van a poder ver en LinkedIn y sin duda van a estar ahí revisando porque la historia de Blight es sumamente interesante. Y de hecho, cuando nos conocimos, algo que salió a la luz fue ¿por qué? Porque inicialmente el comité era mujeres del sector público, ¿no? Y ella bien nos planteó y nos dijo, saben que hay muchas personas que pueden estar en el sector público, pueden ir al sector privado, al sector público. Y yo creo que lo importante aquí es el abordaje de es esta perspectiva de las mujeres vinculadas a asuntos públicos. Coméntanos por qué lo viste desde esa mirada y cuál es la trascendencia que crees que podemos darle desde una organización como Women CEO. Right. Bueno, fíjate que yo pensando en la conversación, en la presentación, nuestros 10 años, en el propósito, el compromiso que tenemos también de potenciar el poder de otras y de otros, por supuesto, me emocionó mucho cuando tuve la oportunidad de asumir el liderazgo de mujeres en asuntos públicos, porque yo vengo de esta experiencia público-privada, ¿no? Y es que me he dado cuenta que a lo largo de mi vida, si yo tuviera que pensar en mi vida profesional, yo pensaría que he buscado siempre ayudar a resolver problemas complejos, estar en entornos complejos. Y eso ha implicado que yo haya pasado por distintos momentos en el sector público, en donde aprendí justamente el poder de las políticas públicas, de la gestión pública, pero también en el sector privado, en donde podemos ver que las alianzas tienen la capacidad de maximizar resultados, de lograr resultados, de generar impacto, ¿no? Y esto conecta muchísimo con mi propósito personal, ¿no? Y esto probablemente venga de una anécdota de trabajar, cuando trabajaba en la seguridad social, y estaba en mi oficina y veía desde la oficina la farmacia de Padomi. Y veía muchas personas adultas que hacían cola esperando sus medicamentos. Y te soy muy sincera, en ese momento tienes ese momento, wow, en donde dices, esto no puede ocurrir, hay algo aquí que hay que hacerlo diferente. Y me di cuenta que parte de mi propósito es cómo generar bienestar, cómo impactar a millones de personas, cómo maximizar el poder de las personas. Y esto hoy día, yo te diría que lo veo desde tres dimensiones, conectando un poquito a cómo para mí Woman CEO es esta plataforma que nos puede ayudar a conectar. La primera es desde el servicio, ¿no? En el Estado aprendí que las políticas públicas tienen rostro humano. Cada cosa, cada decisión tiene un impacto. No importa el posición o el cargo que asumas. Cada cosa que tú ejecutas en el sector público tiene impacto en una persona, en un ciudadano, en un paciente, cuando está en el sector salud, tiene un impacto. Aprendí también desde el privado, desde mi enfoque, porque tuve a cargo por mucho tiempo el tema de innovación en la transformación, que tú puedes transformar, que no hay formas de hacer las cosas distintas. Y eso lo puedes hacer desde el sector público, no solo desde el sector privado. Y por supuesto que el sector privado puede maximizar ello, pero en el sector público puedes hacer las cosas distintas, puedes transformar con innovación.
Y lo tercero que creo que es importante es cómo conectamos justamente el poder de las alianzas para maximizar. Entonces, cuando pienso en el Comité de Mujeres en Asuntos Públicos, pienso, no importa dónde estés, al final necesitamos una articulación público-privada, necesitamos unirnos en torno a un mismo objetivo, ¿no? Y ese objetivo puede ser salud, puede ser educación, puede ser transporte, puede ser infraestructura, competitividad, pero lo importante es cómo tenemos esta mirada, esta diversidad de miradas, ¿no? Que requieren poder tener un espacio de empoderamiento para poder generar impacto y resultados, que al final derivan en qué? En la transformación de vidas, generando bienestar a muchas personas, a millones de personas, ¿no? Sí, a veces, y eso es lo maravilloso del sector público, ¿no? Que lo que hagas tiene ese impacto amplificado, que probablemente el sector privado no necesariamente lo ves así porque estás más centrada en tu mercado, ¿no? Para mí, mi momento wow, porque yo también yo vengo de una tradición de mundo corporativo que pasó al sector público por vocación. O sea, yo dije, yo creo que los buenos gerentes debemos aportar al sector público, ¿no? Es nuestro compromiso país. Y mi momento wow, lo recuerdo, fue esperando a que venga un deslizador para adentrarme en Selva Norte. Creo que ahí me di cuenta de todas las penurias y todo, y toda la complejidad de lo que significa el país, ¿no? Y estábamos esperando que venga el deslizador y en eso escuchamos gritos a un costado, una madre que estaba perdiendo un hijo porque se había caído en bueno, estaba en el río, pues, ¿no? Un niño que no tenía identificación, una madre que tal vez no haya tenido identificación, em, con totales carencias y con un Estado que en ese momento decía, no podemos intervenir porque es territorio de pueblos indígenas. ¿Quién dijo de que por ser territorio de pueblos indígenas no se puede intervenir el Estado? El Estado está para todos. Entonces, verdaderamente cuando tú te chocas con la realidad y tomas conciencia de lo que está pasando en nuestro país y que, claro, desde nuestra mirada organizada, ¿no? Lograda, porque hemos ido a la universidad, hemos entrado a un buen trabajo, vivimos en una bonita zona, nuestros hijos, nuestro entorno, ¿no? Es un espacio un poco más seguro, de confianza, ¿no? Entonces, no vemos la dimensión de lo que estamos hablando en el país. Que tengas un país en donde no tengas garantizado que todos los niños tengan una identificación civil es gravísimo, por hablar de una de las etapas más básicas de la dignidad humana, la identificación. Entonces, sí, yo sí creo de que con mayor razón esto que tú bien comentas del impacto, ¿no? Que genera la perspectiva pública-privada, generación de alianzas, de modos de hacer las cosas, hacen también que ese liderazgo en el espacio que estés, sea privado, público, en fin, sea mucho más rico, ¿no es cierto? Sí, y sabes que aquí conectando un poquito con las mujeres que lideran en el sector público, ¿no? Yo tengo una fiel creencia que el talento no tiene género, ¿no? Pero, pero sí creo que hoy día la cancha no necesariamente siempre está pareja, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde hay un trabajo inmenso para hacer. Pero en mi experiencia, tanto en el sector público como privado, he encontrado mujeres maravillosas, guerreras. Y creo que eso es lo que muchas veces, no pensando en el género, sino en estas habilidades, en estas competencias con las que trae, necesitamos gente, si tenemos tantas brechas como tú lo dices, y absolutamente creo que todos quienes nos escuchan pueden saber. Y no es una realidad solo del Perú, es una realidad de Latinoamérica y seguro Así de es. varios países. Y eso que hoy día nosotros estamos ubicados en la capital del país. Pero cuando uno, como tú, me pones el ejemplo y me recuerda muchísimo algunos viajes que he realizado también a regiones, cuando uno se toca con la realidad de manera directa, se topa con ella, No vuelves igual. no vuelves igual. No. No vuelves igual y te das cuenta que hay algo que necesitamos y es que ser más aguerridos, más propositivos, Más eh, eh, tenaces. más tenaces, en donde necesitamos conectar justamente alianzas, porque solo el Estado no va a poder. Entonces, no porque no pueda o porque esté abdicando a sus obligaciones, sino porque hay tantas brechas que creo que nos tenemos que ver también desde la generosidad del trabajo colaborativo y yo creo que ahí es donde además necesitamos
ser aguerridos, aguerridas, necesitamos ser propositivos, necesitamos ser innovadores. Entonces, eso conecta mucho con mi experiencia a lo largo de los años y he visto a muchas personas trabajando mucho con la innovación desde la mirada de hacer las cosas distintas. Algo que aprendí en la compañía en la que trabajo, que le agradezco enormemente, además la posibilidad que me dio de desarrollar la mirada de innovación, de desarrollar de manera legítima estas alianzas público-privadas, es que la innovación no solamente es tecnologías emergentes, es AI, la innovación es hacer las cosas distintas. Es lograr que las soluciones lleguen a donde más se necesitan. Y es ahí donde creo que desde nuestro comité, desde las prioridades que tenemos, podemos seguir trabajando para lograr gestionar un verdadero cambio en nuestro país, ¿no? Y por supuesto, el poder generar este equilibrio en la cancha, en la que haya una mayor equidad, en el que las oportunidades estén ahí puestas de una forma equitativa para todos y todas, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde aparece la oportunidad en este comité, con mujeres maravillosas además, que vienen del sector público, pero que ya no están en el sector público al igual que yo, pero conectan esta necesidad de hacer cosas distintas, ¿no? Entonces, eso es algo maravilloso que yo veo ahora. O aquellas que manteniéndose en el sector público son esa garantía meritocrática de las personas que están permitiendo que el aparato público sea aún sólido, pese a todo lo que ha vivido, ¿no? Todas las intromisiones políticas o aventureras que se han podido haber dado en los últimos años, pues hemos tenido un grupo de funcionarios públicos, tanto como gerentes públicos o personas con trayectoria en sector público. La verdad que yo admiro tanto a personas que no teniendo las condiciones, las mejores condiciones laborales, los mejores, no teniendo regímenes laborales ni siquiera medianamente seguros, ¿no? Porque estos contratos de locación de servicios, a veces, ¿cuántas personas viven en el sector público a través de contratos de locación de servicios con renovaciones mensuales o trimestrales? ¿Cómo puedes planificar tu vida de esa manera? E incluso en algunos estados en algunos sectores, cuando no les termina de aprobar la partida presupuestaria, va a venir, pero mientras tanto no te pueden pagar en el mes, pero igual sigues laborando. O sea, es realmente admirable ese compromiso que encuentras en las personas del sector público. Y hay que decirlo, Blay, porque está tan desmerecido, todo el mundo habla tan mal del sector público y yo la verdad si pudiera poner una bandeja entre lo que ha sido mi experiencia maravillosa, rica del sector privado, corporativo y el sector público, verdaderamente, con todas las críticas que pueda tener el sector público, yo le doy un peso especial, ¿ah? Sí, y mira que eso me lleva a dos reflexiones, ¿no? La primera es que el liderazgo no es cargo, no es poder, es responsabilidad. Y yo creo que eso que tú acabas de describir denota que el verdadero liderazgo, el liderazgo auténtico, es esa responsabilidad a lo que estás haciendo y al resultado y al impacto que estás buscando, ¿no? Entonces yo creo que esa es como una reflexión súper potente a tener en cuenta. Y la segunda es que al final no importa en qué momento estás, sino en cómo y probablemente ahí viene este concepto que viene a mi cabeza, que es servicio. Porque cuando estás en el Estado, lo que estás hay algo que te lleva y te mueve y te moviliza, es estar al servicio. Yo siempre decía, mi impacto aquí es estar al servicio de otros, ¿no? Y eso, coincido contigo, me parece lo más sublime. A mí me preguntan, y yo tengo una experiencia hermosa en el sector privado, una experiencia hermosa en el sector público, retadora, o sea, la verdad es que sí, mi historia ha tenido altos y bajos como mucho en la vida en distintos momentos, pero ha sido retadora en distintos momentos. Yo trabajé en la pandemia en el sector público, o sea, en momentos en los que aprendí que el liderazgo no es tener todas las respuestas, ¿no? Definitivamente, pero es poder generar confianza justamente porque no hay respuestas. Entonces, para mí, el sector público ha sido maravilloso, un aprendizaje maravilloso, y hoy día yo pienso que servir a tu país es el mayor honor. No, yo no sé si todos los Absolutamente. perciben así, de hecho he conversado con Yo personas sí y lo no, siento pero así, es el mayor el honor. O mayor sea, honor. para mí es muy Ujú. sublime lo que uno puede hacer. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad, y conecto con lo que te decía al principio, una decisión que toma un servidor, un funcionario, impacta a un ciudadano.
a un niño, a una madre, a un padre, a Y un a hijo, millones a similares a él. millones de personas. Entonces, creo que ahí es donde el liderazgo que no está radicado en el poder o en el cargo, sino en la responsabilidad y la vocación de servicio que vincula a mucha gente que trabaja, quizás no todos, como todo en la vida, pero que vincula a mucha gente, estas personas que no importa si tienen que viajar 5 horas, si tienen que trabajar de madrugada, que no importa, pero que le es sublime el estar al servicio de otros, es increíble. Querida Blaida, seguiríamos hablando, es que yo creo que esta perspectiva que abordamos no es una perspectiva regular. Así es que te voy a comprometer para otra sesión poder ir en detalle, ¿no? En algunos aspectos que podríamos poco compartir sobre la experiencia, compras públicas que lo has visto, los nudos que se podrían superar, ¿no? La perspectiva de salud, ¿no? También ahí hay tantos aportes y organizaremos mesas específicas porque sí, yo creo que los retos que tenemos en el país nos llevan que desde el liderazgo tengamos que asumir un rol consciente y solamente se asume esa conciencia cuando se tiene conocimiento de la realidad más allá de lo que no, la realidad de quien lo conoce, quien lo ha vivido, pues creo que es la mejor evidencia. Así que lo haremos más adelante. Para cerrar, yo te quería preguntar, ¿cuáles son para ti aquellos valores que tú consideras, valores que tú consideras esenciales o que siempre te han acompañado en tu vida personal, profesional en general? Mira, yo te diría, justamente por haber tenido estos roles en mi vida, no solamente profesional, sino que es algo que yo trato de aplicar en mi vida personal desde la mirada de la coherencia, es el primero, yo te diría que es la integridad. Hacer las cosas bien, no importa que nadie te esté mirando, ¿no? La integridad yo creo que es un valor esencial que trato de inculcárselo a mi hijo. Uno puede andar por la vida enseñando valores, pero por lo menos para mí eso es algo que a mí me moviliza muchísimo, ¿no? También yo creo que me moviliza el servicio, ¿no? Y la generosidad. Yo creo que algo que me ha enseñado y que la vida me ha dado la posibilidad de liderar espacios, liderar con equipos, ¿no? De asumir retos, me ha llevado a pensar en que el liderazgo es algo que no se vive de manera individual, que se vive de manera colectiva, que se practica, que es una disciplina. Y eso significa generar espacios para que otros también lideren. Entonces, yo creo que eso es algo que también, y que conecta mucho, creo yo, con mi propósito en Woman CEO, ¿no? Cómo conectamos esta generosidad de abrirle espacios a otras mujeres, de poder impulsar el poder en otras mujeres también. Porque a veces hablamos de sororidad, ¿no? Y la sororidad para mí es ayudarnos a crecer, pero Absoluto. eso significa en algunos casos abrir puertas y en otras tener conversaciones difíciles para aprender y crecer. Así es. Entonces, y eso es algo que a mí me motiva muchísimo. Entonces te diría que son esas que marcan mi vida hoy en día. Integridad, servicio, generosidad, en realidad son valores esenciales, ¿no? Para esta sana convivencia también que necesitamos. Muchísimas gracias, Flight, por estar aquí, por tu aporte, por tu mensaje. Y una palabra final para las mujeres nuestras o para las personas, los líderes que nos están escuchando, las personas en general, que en el día a día se sienten motivados escuchando un podcast como este. Bueno, nada, muchísimas gracias y a quienes nos escuchan. Yo diría que el talento, y creo que lo mencionaba, no tiene género, pero creo que es importantísimo entender que la diversidad nos ayuda a tomar mejores decisiones en todos los aspectos de nuestra vida. Creo que ahí es donde entramos todos. Bueno, este es un capítulo más. Muchas gracias por habernos acompañado. No olviden de seguirnos en las distintas plataformas, tanto en Spotify, en YouTube y también en Apple Podcasts. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.